Hola a todos, amantes del drama, el misterio y las parejas legendarias del mundo de las series. Bienvenidos de nuevo al canal, donde desentrañamos los secretos más jugosos y las historias más apasionantes que nos regala el universo del entretenimiento. Hoy, amigos y amigas, prepárense porque tenemos una verdadera bomba entre manos, una que ha estado cociéndose a fuego lento durante años en el imaginario colectivo y que sigue generando conversaciones apasionadas. La verdad secreta detrás de la relación entre Aatay Ulusoy y Sereni Sarkaya. Sí, lo escucharon bien. Esa pareja que nos robó el aliento en cada escena, que nos hizo creer en el amor más allá de la pantalla. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo algo más allá de la ficción o fue todo una ilusión para la cámara? Vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, en las declaraciones y en todo aquello que nos acerca a desvelar esta verdad tan guardada. Si eres nuevo por aquí y te apasionan estas historias, no olvides darle al botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Nuestra historia comienza, como no podía ser de otra manera, en el set de una de las producciones turcas más exitosas y emblemáticas de la última década, Medcezir. Corría el año 2013 cuando Aatay Ulusoy, ya una estrella en ascenso, y Sereni Sarkaya, con una trayectoria impresionante a sus espaldas, se unieron para dar vida a Yaman y Mira, los protagonistas de esta adaptación turca del famoso drama estadounidense DOC. Desde el primer instante en que sus miradas se cruzaron en pantalla, la chispa fue innegable. La química entre Aatay y Sereni no era solo buena, era explosiva, palpable, tan intensa que trascendía la televisión y se sentía en cada hogar. Cada gesto, cada mirada, cada abrazo y cada beso que compartían en sus personajes parecían tan genuinos que era imposible no preguntarse si algo de esa magia estaba también ocurriendo detrás de cámaras. Los fans, por supuesto, no tardaron en reaccionar. Las redes sociales ardían con teorías, deseos y la esperanza de que la pareja que veían en Medcezir fuera una realidad fuera del set. El fenómeno Chasere nació y creció con una fuerza imparable. La complicidad que ambos actores mostraban en las entrevistas, en las fotografías de los eventos promocionales y en las pocas instantáneas que se filtraban de los rodajes, solo alimentaba más y más la especulación. No era solo su talento individual lo que los hacía brillar, era la forma en que se complementaban, cómo sus energías se entrelazaban para crear algo verdaderamente mágico. Esa conexión no era algo que se pudiera fingir por completo, había algo real, una sintonía profunda que cautivaba a todos. Conforme Medcezir avanzaba y se consolidaba como un éxito rotundo a nivel internacional, los rumores sobre un romance secreto entre Aatay y Sereni se intensificaban. La prensa del corazón turca, conocida por su insistencia en la vida privada de las celebridades, no les quitaba ojo de encima. Cada salida, cada cena, incluso cada publicación en redes sociales era analizada con lupa en busca de la prueba definitiva. Se hablaba de paseos nocturnos, de escapadas secretas, de momentos compartidos fuera del ojo público. Sin embargo, y esto es crucial, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Siempre que se les preguntaba directamente, sus respuestas eran diplomáticas, profesionales, enfocadas en la gran amistad y el respeto mutuo que se tenían, y en el esfuerzo que hacían para dar lo mejor de sí en sus papeles. Decían que eran buenos compañeros, grandes amigos, que se admiraban mutuamente, pero, ¿era esa toda la verdad? La verdad es que en la industria del entretenimiento, especialmente en una tan conservadora y demandante como la turca, las relaciones entre compañeros de reparto pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, una pareja en la vida real puede aumentar el interés del público en la ficción, por otro, puede generar distracciones, presiones y, en caso de una ruptura, complicar las grabaciones y la imagen pública. Es por eso que muchas celebridades optan por mantener su vida privada bajo 7 llaves. En el caso de Aatay y Sereni, la intensidad de sus personajes y la expectativa del público eran tan altas que quizás sintieron la necesidad de proteger cualquier vínculo personal para no eclipsar la serie o para evitar el escrutinio excesivo. El secreto no era solo un juego para la prensa, era una estrategia, una forma de preservar un espacio íntimo en medio de la vorágine de la fama. Se decía entre bambalinas que su relación era de idas y venidas, una conexión intermitente, apasionada y a veces tumultuosa. Que la atracción era innegable, pero que las presiones del trabajo y la juventud de ambos los hacían chocar. Es fácil imaginar cómo dos personas, jóvenes, hermosas y talentosas, pasando largas horas juntos compartiendo escena. Cargadas de emoción, puedan desarrollar sentimientos profundos.
La línea entre la realidad y la ficción se vuelve difusa. Algunos testimonios anónimos de personas cercanas a la producción sugirieron que sí, que hubo un romance, que lo intentaron, pero que la intensidad de todo era abrumadora. Que los celos, las expectativas y el cansancio jugaron su parte. Otros decían que eran almas gemelas que se encontraron en el momento equivocado, o que simplemente su amor era de una naturaleza diferente, quizás más platónica pero igualmente profunda, malinterpretada por la prensa y los fans ávidos de un cuento de hadas. Tras el final de Medcezir, sus caminos profesionales se separaron. Ambos siguieron cosechando éxitos en diferentes proyectos, consolidándose como dos de los actores más importantes de su generación en Turquía. Y como era de esperar, ambos tuvieron otras relaciones amorosas públicamente conocidas. Atay Ulusoy mantuvo una relación duradera con la también actriz Duygu Sarn, mientras que Serini Sarkaya tuvo noviazgos muy mediáticos con Kerem Bürsin y, más recientemente con el comediante Cem Yılmaz. A pesar de estas nuevas parejas, la llama de Chasere nunca se extinguió por completo en el corazón de muchos fans. Cada vez que Atay o Serini estaban solteros, resurgían las esperanzas y las teorías de una posible reconciliación, de un regreso a ese amor que muchos creían que era verdadero y que simplemente había estado en pausa. Entonces, ¿cuál es la bomba, la verdad secreta que este título nos promete? No es un certificado de matrimonio oculto, ni una confesión pública que haya pasado desapercibida. La verdadera bomba, la verdad secreta de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, no es un hecho singular, sino la naturaleza de su conexión y la razón por la que esa conexión se mantuvo en la penumbra. Lo que muchísimos fans y personas del medio creen firmemente es que sí hubo un romance entre ellos, una relación profunda y apasionada que se forjó en el fragor de Medcezir. No fue solo una amistad platónica. La química que veíamos en pantalla era un reflejo de la que existía fuera de ella, una atracción magnética que no pudieron ni quisieron ignorar por completo. El secreto radica en que ellos mismos, de mutuo acuerdo o por las circunstancias de la industria, decidieron mantener esa relación en el ámbito más privado posible. Quizás fue para proteger sus carreras, quizás porque entendieron que la presión pública habría destruido algo tan frágil y especial, o quizás porque, en su juventud, y con la inmensa fama que les cayó encima, no estaban preparados para manejar una relación amorosa bajo ese escrutinio constante. La verdad es que su amor fue real, pero también efímero en su forma pública, transformándose en una conexión que perduraría en el respeto y el cariño, pero que no pudo o no quiso florecer plenamente a la vista de todos. Su historia es la de dos almas que se encontraron, se amaron intensamente pero eligieron, o se vieron obligados a elegir, un camino de discreción que alimentó el mito y la leyenda de lo que pudieron haber sido. La bomba es la confirmación no verbal, no oficial, pero profundamente sentida, de que Yaman y Mira trascendieron la pantalla y dejaron una huella romántica en la vida de Atay y Serini, una verdad que los fans han sabido en sus corazones desde el principio, más allá de cualquier declaración. Fue un amor vivido en las sombras de la fama, intenso y verdadero, que marcó un antes y un después en sus vidas personales y en el corazón de millones de espectadores. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje por la verdad secreta de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Hemos explorado la increíble química que compartieron en Medcezir, los persistentes rumores que los persiguieron, y las razones por las que su conexión, que muchos creemos que fue romántica, se mantuvo siempre en el ámbito de lo privado. Lo cierto es que aunque nunca lo confirmaron oficialmente, la huella que dejaron como pareja en la pantalla y en el imaginario colectivo es imborrable, y la intensidad de su relación, ya sea de amistad profunda o de amor secreto, es innegable. Su historia sigue siendo una de las más fascinantes y comentadas del panorama de las series turcas. Gracias por acompañarme en este viaje de misterio y romance. Me encantaría leer sus teorías, sus recuerdos de Medcezir, y qué piensan ustedes sobre esta verdad secreta que hemos abordado hoy. ¿Creen que realmente hubo algo más allá de la amistad? ¿O fue todo parte de la magia de la televisión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, la conversación es lo que enriquece nuestro canal. Y si les gustó este vídeo, si disfrutaron de esta bomba de información y análisis, no olviden darle like, compártanlo con todos sus amigos fans de las series turcas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas llenas de secretos y verdades ocultas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.